Para los amigos que conocen de la nueva medicina germánica y para aquellos que apenas empiezan a conocer los descubrimientos y las leyes del Dr. Hammer, hoy vamos a hablar de la primera ley del cáncer del Dr. Hammer. Recordemos que esta nueva medicina germánica se puede aplicar para una gripa o para un cáncer, para una ansiedad o para una enfermedad esquizofrénica o psicótica. Hoy vamos a hablar de la primera ley de Hammer, de la nueva medicina germánica. Todas las enfermedades son ocasionadas de la mente hacia el cuerpo, pero vamos a quitar los traumatismos o los venenos como causa de enfermedades. Por lo tanto, de ahí en adelante, todas las enfermedades se rigen por estas leyes. Existen 5 leyes y en este video vamos a analizar la primera ley de la nueva medicina germánica. Lo primero que vamos a decir es que los conflictos emocionales, ¿en qué consisten? Son conflictos de pérdida de territorio, de pérdida de alguna persona, un ser querido, de una mascota, pérdida de dinero, entendiendo que territorio puede ser mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, etc. Estos conflictos pueden ser de abandono también, pueden ser de amenaza, yo vivo con el temor de que alguien me amenazó, conflictos de miedo a la muerte, ya sea real o imaginario, un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, es un conflicto de miedo a la muerte. Conflictos emocionales, conflictos sexuales, conflictos amorosos, conflictos con los padres, con los hijos, preocupaciones, no son los que causan enfermedades, conflictos psicológicos, sino biológicos. Pérdida de territorio, amenaza en el territorio, rencor en el territorio, pérdida de territorio, etc. El Dr. Hammer, como ya sabemos y le hemos explicado, tuvo un conflicto, el cual le mataron a su hijo y por lo tanto le dio un cáncer de testículo y a la esposa un cáncer de mama. Por lo tanto, es una pérdida de un ser querido lo que lo llevó al cáncer. Este es un tipo de conflicto, no el psicológico, sino el biológico. Hemos dicho que eso también sucede en los animales. Una cebra que pierde a su cría porque se lo comió un león, va a tener un conflicto biológico y le puede dar un cáncer en el ovario o un quiste en el ovario para reproducir otra cría. Ya hemos visto que cuando hay un conflicto hay una alteración en el cerebro, una respuesta biológica que se puede ver en una tomografía, y cuando hay un conflicto se forma el foco de Hammer, del cual también ya hemos hablado de él. Existen 4 criterios en la primera ley de Hammer. El primer criterio es que debe de haber obviamente un conflicto. El segundo criterio es que tiene que ser, para que se produzca un cáncer, altamente traumático. Si a mí me roban un peso, pues no es tanto conflicto, pero si me robaran la mitad o todo el dinero que tengo, va a ser un conflicto altamente traumático, altamente traumático. El tercer criterio del Dr. Hammer de la nueva medicina germánica es que debe ser desprevenido. En España él decía que lo toma o lo pilla a contrapié. Él lo asemeja como en el fútbol, tiran el penalti hacia este lado y el portero se lanza hacia el otro lado. Es decir,
No es lo mismo que un ser querido que ya lleva 10 años enfermo, que ya sé que se va a morir y se muere, a que de repente llego a mi casa y está muerto. Es decir, eso es inesperado. Un asalto, una pérdida, etcétera. Cualquier conflicto debe de ser, en el tercer criterio, inesperado. Llego a mi trabajo y mi jefe me dice, estás despedido. Eso no lo tenía programado, ni lo esperaba, ni me lo imaginaba. Y el cuarto criterio es vivido en soledad. Vivido en soledad. Las personas que les da cáncer son personas introvertidas que no hablan con los demás. Yo siempre les digo a mis pacientes que por eso están llenos los bares, el cantinero y muchos borrachos hablando con un desconocido. Hay que sacar ese conflicto, decirlo, expresarlo, escribirlo, manifestarlo, porque si no va a quedar grabado. Lo que no se expresa se imprime en la mente y se queda ahí grabado. ¿Cuántas personas me dicen, no doctor, yo estoy muy tranquilo, no sé por qué vino este cáncer? Sí, pero el conflicto que tuvo de la violación de hace años queda grabado en el inconsciente. Me dice, no, eso ya lo olvidé. Olvidar no resuelve el conflicto. No, ya no le tengo rencor al violador. Sí, pero el momento del conflicto quedó grabado en el inconsciente y eso puede seguir agrediendo o afectando la función en el cuerpo. Vamos a ver cómo un conflicto, igual en varias personas, afecta a diferentes órganos. Por ejemplo, en un trabajo, quiebra la empresa y el dueño le dice a un empleado, al gerente, pues que se acabó la empresa y que se acabó su sueldo, que ya no va a poder trabajar. Y entonces esta persona es su sustento de vida, es con lo que come. Por lo tanto, este conflicto de pérdida de territorio económico le va a afectar al hígado. ¿Por qué al hígado? Porque es el órgano de la economía. Ya hemos visto que si un lobo está en la nieve y no tiene nada que comer, el hígado va a crecer para poder aprovechar más cuando hay alimento, y ya que hay alimento el hígado va a disminuir. Para el cerebro humano, pues el dinero es comida, porque con eso pues nos podemos alimentar. Entonces, en el primer ejemplo, la pérdida de la fuente de trabajo en el aspecto económico va a afectar al hígado. En este mismo ejemplo de la empresa que fracasa y que tiene que despedir al gerente, pues esta persona, este gerente, va a vivir como pérdida de territorio, pérdida de autoridad. Esa era su seguridad emocional, ese era su trabajo en el cual tenía 20, 30 años, y esa pérdida de territorio no lo ve como pérdida económica, sino esa pérdida de territorio de sentirse competente y ahora ya no lo es, puede llevar la pérdida de territorio, o cuando encuentre otro trabajo y la recuperación del territorio le puede dar un infarto del miocardio. Vean el video de cómo se desarrolla en mi canal un infarto del miocardio, que es una pérdida de territorio y una recuperación del territorio. Otro empleado que fue despedido puede sentirse desvalorizado. No valgo como empleado, no sé hacer otra cosa, y se desvaloriza. Y ya sabemos que la desvalorización va a afectar los huesos, y si es su integridad se puede afectar la columna, por ejemplo. Ya hemos visto en otros casos que los huesos, por ejemplo, si yo me dedico a escribir y me corren del trabajo, o escribo libros y ya no soy, mis libros ya no se venden, la desvalorización va a ser en la mano.
Si soy pianista, pues en las dos manos. Si soy futbolista y fallo el penalti y por eso pierde mi equipo, pues se va a afectar la pierna con la que fallé el penalti. Y en la columna, pues hay varios tipos de desvalorización. Desvalorización intelectual en las cervicales, la personalidad va a ser dorsal, el lumbar va a ser sexual. Bueno, esa persona que fue despedida puede tener una desvalorización y según cómo lo viva, ese hueso va a ser el que se va a ver descalcificado con una osteopenia, osteoporosis y las consecuencias subsecuentes de esta desvalorización por pérdida de territorio. Imaginemos una persona que tiene suficiente dinero o suficientes recursos y trabajaba en esta empresa. Y trabajaba en esta empresa por placer, como un ingreso extra. O simplemente le gustaba trabajar en esa empresa, pero no para supervivencia. Por lo tanto, esta persona que es despedida, pues probablemente no le va a ocasionar ningún conflicto y por lo tanto ninguna afección física, porque él tiene su economía, tiene otro trabajo o es dueño de otra empresa y simplemente se dedicaba a lo mejor a ser voluntario de esa empresa. Por lo tanto, él no se va a enfermar. Fíjense cómo un mismo conflicto le afecta a las personas de diferentes maneras, según sea su conflicto emocional. Porque a estas personas, pues tuvieron un conflicto altamente traumático, según como lo viva, inesperado y vivido en soledad. También otra persona que ya no tiene un territorio o que tiene que delimitar el territorio porque lo corrieron de esa empresa o porque imaginemos que como quitaron a varios empleados, era el gerente y ahora lo ponen a un nivel más bajo, tiene que marcar el territorio. Por lo tanto, el marcaje del territorio le va a afectar la vejiga. En los animales, por ejemplo, los gatos marcan el territorio alrededor de su territorio. Así el ser humano a nivel inconsciente marca su territorio en su casa, en su trabajo. Son límites de territorio. Cuando se rompen esos límites, se va a ver afectada la vejiga. Si la suegra se mete a la casa de la señora casada, pues va a tener problemas de vejiga. Si en un hombre anda rondando por ahí otro hombre acosando a la esposa, también puede tener problemas de vejiga y o de próstata, porque es como un acoso sexual hacia el territorio. El tratamiento, por lo tanto, va a ser individual, porque si hay una persona y me dice me corrieron del trabajo, pues le pudo afectar el hígado, tal vez el corazón, tal vez la vejiga, tal vez tiene rencor porque trabajó muchos años en esa empresa y tiene rencor con el dueño de que lo haya corrido y tiene problemas de rencor en la vesícula y también en el hígado que tiene que ver con esas emociones de enojo, ira, rabia. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser individual para cada paciente. Ahora la inversa. Un paciente tiene problema de hígado, pero puede ser por diferentes circunstancias. Por rencor, porque lo corrieron del trabajo, porque tuvo problemas con la esposa, porque sus hijos o sus nietos no tienen trabajo y no tienen cómo obtener la economía para su sustento. Es decir, no podemos generalizar que si le dio un infarto a tal persona fue porque lo corrieron del trabajo. No, puede ser por la pareja, puede ser por un hijo, puede ser porque hubo un terremoto y se cayó su casa, etc. No podemos decir matemáticamente, me corren del trabajo, me va a dar este problema en este órgano. Vuelvo a repetir, tiene que ser individual el tratamiento. Recordemos que cuando hay un conflicto se activa la psique, la computadora, que es el cerebro,
y los órganos. Siempre hay que ver las tres partes, psique, cerebro y órgano, porque son inseparables. Y cuando hay un conflicto, actúan los tres al mismo tiempo. Y se forma en la tomografía el foco de Hammer, que es la activación del área del software o programa, como yo digo, del órgano afectado. Y ya hemos visto que se puede formar un círculo cuando está activo, o ya una edematización en el cerebro, ya no es un círculo, sino es como una masa deformada cuando ya está curado el conflicto. Resumen: un conflicto biológico vivido en soledad, inesperado, traumático, va a provocar un shock que va a activar la psique, al mismo tiempo el cerebro y los órganos. Por lo tanto, hay que tratar los tres niveles. Ya sabemos que para tratar al paciente hay que sacar la emoción que quedó ahí grabada en ese conflicto. Si el familiar murió, pues hay que hacer un duelo. Si el paciente se quedó sin trabajo, pues la solución es buscar otro trabajo o que tome conciencia. Por ejemplo, no encuentra trabajo y vive en una casa grande, pues tiene que actuar, la vende y se va a una casa más chica en lo que consigue otro trabajo. Hay que encontrar una solución real o simbólica para decirle al inconsciente que ya no hay conflicto biológico inconsciente. Las terapias, pues ya hemos visto: programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, resentir, psicodrama, bioneuroemoción, biodescodificación. Hay muchas terapias para que el paciente pueda revertir su conflicto que le ocasionó su enfermedad, ya sea mental, ansiedad, depresión, angustia, tristeza, o algo más grave, psicosis esquizofrénica, entra en maníaco depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Y tratar el cuerpo. En mi caso, pues yo trato el cuerpo con cuestiones naturales, como podría ser terapia neural, homeopatía, herbolaria, alimentación, desintoxicación, lavados colónicos, cámara hiperbárica, ozonoterapia, etc. Pero lo más importante es desactivar aquí, por así decirlo, el conflicto biológico. Esto es la primera ley de Hammer de la nueva medicina germánica. Perdón por la insistencia, pero la primera ley del Dr. Hammer de la nueva medicina germánica tiene 4 criterios. Hay que tener un conflicto biológico altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Les habló el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx. Nos vemos en el siguiente video.